Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En este martes, debido a las restricciones sanitarias en las que nos encontramos en Toledo y en toda Castilla-La Mancha, pues no podemos traer invitados a nuestro estudio para salvaguardar primero la salud de nuestros invitados y también nuestra salud, la de todos aquellos que trabajamos en Radio Televisión Diocesana. Pero desde que empezó todo esto de la crisis del coronavirus, de la pandemia, hemos aplicado aquello de hacer de la necesidad virtud y hay determinadas tecnologías que hemos encontrado y que se han transformado en perfectas herramientas para seguir trabajando y sobre todo para conseguir que invitados que por diferentes circunstancias les sería imposible estar en Toledo, pues pueden estarlo a través del Zoom y llegar así a sus casas. Es el caso de nuestro primer invitado. Él es Jordi Sabaté, seguro que muchos de ustedes le conocen, le suena su cara. Es un hombre joven que hace unos años le diagnosticaron ELA, pero eso no le paró para nada. Su cuerpo estará parado, postrado en una cama, pero su cabeza y su actividad y su presencia en nuestra vida pública y en las redes sociales es muchísimo más que antes de que cuando su vida era normal, como la de cualquiera de nosotros. Así que él va a ser nuestro primer invitado. Jordi, buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal te encuentras? Hola, Ana. Me encuentro muy bien. Bueno, ayer me hice un pequeño tirón corriendo, pero nada grave. Ja, 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 ja. Bromas aparte. Estoy bien y es un placer estar en tu programa. Jordi, ¿crees que la eutanasia es un derecho? La ley de eutanasia es un tema muy serio en la que, bajo mi punto de vista, hay muchos más derechos que ofrecer a los enfermos antes de hablar del derecho a morir. Por desgracia, a día de hoy, solo nos ofrecen la muerte, por lo que no es un derecho, sino una forma de obligarte a morir, ya que no tenemos más opciones. Con respecto a esta aprobación de la ley de eutanasia que hemos seguido en nuestro país, ¿en qué lugar han quedado, en tu opinión, los cuidados paliativos? Cuidados. Te voy a poner un claro ejemplo para responder a esta pregunta. El 96% de los enfermos de ELA en España no puede afrontar el coste de los cuidados necesarios para el proceso de la enfermedad. Es decir, solo un 4% de los enfermos de ELA no se ven obligados a morir antes de tiempo, ya que no tenemos ayudas sociales ni económicas para poder garantizar una vida digna o simplemente poder seguir viviendo. Por lo que intuyo que con la aprobación de la ley de eutanasia aún se invertirá menos en cuidados. En el debate abierto sobre la eutanasia, ¿crees que se ha recogido el sentir de los actores principales, los médicos o, como es tu caso, los enfermos con patologías degenerativas e incurables? En absoluto, no se ha hecho ningún debate para escuchar nuestro punto de vista, ya que estamos directamente implicados en esta aprobación. Lo lógico sería que hubiésemos podido debatir para poder aclarar muchas dudas que tenemos. Yo, por ejemplo, tengo dudas de si aún se invertirán menos recursos para la investigación y para ayudas sociales para garantizar nuestros cuidados. De eso el gobierno no ha dado ninguna respuesta. Háblanos de tu día a día, Jordi. ¿Cuántas personas necesitas para que te cuiden y cuánto dinero supone esto al mes? A día de hoy, tengo contratadas 2 auxiliares de enfermería, 8 horas, de lunes a domingo. Y contando la seguridad social, ya que las tengo contratadas, el coste es de casi 3.000 euros al mes, que tengo que pagar de mi bolsillo, ya que el gobierno no ofrece este servicio vital. En mi caso, puedo asumir este coste gracias a la ayuda económica de unos familiares míos. La cuestión es, cuando necesite cuidados, las 24 horas del día, ese coste será aún mayor. Por lo que muchos compañeros míos se han visto obligados a morir antes por no tener dinero. Eso es inhumano y un delito contra la vida.
Eres muy activo en las redes sociales, Jordi. De hecho, llevas semanas solicitando al vicepresidente del Gobierno, a Pablo Iglesias, que es el titular de la cartera de Garantías Sociales, respuestas a preguntas muy importantes para el colectivo al que representas, como las ayudas a las personas dependientes, el gasto en investigación. ¿Has tenido algún tipo de respuesta? Porque insistes mucho, ¿eh? No he tenido respuesta de Pablo Iglesias, y eso que lo he intentado varias veces. Mis preguntas se han hecho virales, pero él jamás me ha contestado. Yo seguiré probando, no voy a parar de luchar por nuestros derechos hasta mi último aliento. Recientemente, por esas campañas virales que conseguís a través de las redes sociales, habéis conseguido las firmas necesarias para llevar la problemática de los enfermos de ELA al Congreso. ¿Qué ha supuesto esto para ti y para otros amigos tuyos, como por ejemplo José Robles, que se me viene a la cabeza? Poder presentar en el Congreso de los Diputados una ley que garantice una vida digna a los enfermos de ELA. Me emocionó mucho, pero hay que seguir luchando para que se apruebe. Jordi, ¿qué significa estar vivo para ti? Estar vivo, para mí es un regalo. Disfrutar de las cosas simples de la vida es maravilloso. Pero para poder disfrutar más de la vida, los enfermos deberíamos estar bien asistidos y hoy no lo estamos. ¿Eres feliz, Jordi? La felicidad es algo muy complejo. Lo que sí te puedo decir es que a día de hoy sigo viviendo momentos muy felices. Y deseo que sean muchos momentos más. Pues muchísimas gracias, Jordi. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Jordi, por estar aquí. Comunicarse con Jordi es complicado porque, como ustedes han podido escuchar, tenemos por medio un computador de voz que sintetiza las respuestas, pero lo importante de Jordi es verle ahí, verle con esa satisfacción de estar aquí con nosotros y con esas ganas de vivir y de inocular esperanza, ¿no? Que Jordi es un gran virus porque inocula mucha esperanza. Muchísimas gracias, Jordi Sabaté, por estos minutitos para Enfoque. Enseguida, tras una pequeña pausa, vamos a conectar con Jacinto Batiz, experto en cuidados paliativos. Llamarlo debate optimista, combate tal vez, algo de eso ha habido, con vencedores y vencidos, aunque creo que quien sale derrotada cada vez más es la sociedad entera y dentro de ella esta vez muchas personas muy vulnerables. Así que pensar que a estas alturas algo así como un diálogo sereno hubiera sido posible en nuestra sociedad, ya no sé si es esperanza o ingenuidad, y sin embargo hubiera sido necesario en este como en tantos otros temas. Quienes ponen el acento en la diferencia justifican desde esa diferencia que no cabe ningún diálogo. Es decir, si por mis convicciones religiosas o éticas, que desde ambos hábitos cabe esta convicción, yo defiendo que el valor de la vida es tal que no podemos quitarla, ni siquiera la propia, y tú defiendes que el valor de la libertad es tal que nadie puede decirte qué hacer con tu vida, es posible que por ese camino lleguemos, desde el punto de partida, a un callejón sin salida. ¿De qué podríamos haber hablado entonces en esta conversación que no ha habido sobre la eutanasia? De la sociedad que surge de esta ley. Tendríamos que haber sido capaces de escucharnos, al menos para tratar de entender lo que está en juego. Y quizás, tan solo quizás, habríamos podido avanzar algo, en lugar de llegar a la formulación tramitada, que unos aplauden enfervorizados como la más liberadora y otros vemos desolados como una carga de profundidad contra los más débiles. Matizar, enmendar, pulir, puntualizar, corregir, limitar, ¿algo de esto hubiera sido posible? Y es que, aunque no podamos ponernos de acuerdo en los valores o principios que justifican unas medidas, quizás sí podríamos haber intentado hablar,
no vociferarnos sobre las consecuencias, sobre a dónde puede conducir esta ley de eutanasia tal y como está formulada. ¿Qué sociedad surge de ella y qué escenarios futuros podemos imaginar? ¿Y cuáles de esos hay que evitar? Tendríamos que haber hablado sobre el estado de los paliativos en nuestra sanidad y sobre si antes de dar a escoger entre sufrimiento o muerte, no habría que trabajar mucho más para que la alternativa de mitigar el sufrimiento contase con muchos más medios de los que hay en la actualidad. Tendríamos que haber hablado sobre el peligro de incluir una categoría sufrimiento psíquico intolerable que es tan subjetiva que ¿quién podrá juzgar a partir de ahora hasta dónde llega el sufrimiento interior de los otros o cuál es su umbral de tolerancia? Y si la soledad total, que desgraciadamente tantos padecen, es para alguien motivo para pedir morir. Tendríamos que haber hablado sobre el problema que supone la sensación subjetiva de ser una carga y tener la posibilidad de elegir dejar de serlo. ¿No va a dejar esto infinitamente más expuestos precisamente a las personas más débiles, más vulnerables, a quienes viven con menos recursos? Caben escenarios en los que alguien por enfermedad o precariedad sienta que debe morir para no ser una carga para los suyos. Caben. De todo eso y mucho más tendríamos que haber hablado. No solo de casos extremos, que siempre se encuentran para dinamitar conversaciones. Tendríamos que haber hablado más de lo que está ocurriendo en los pocos países en que leyes semejantes o más limitadas se llevan aplicando años, de cómo lentamente el umbral que se entreabre comienza a ensancharse. Y, después de haber hablado largo y tendido de todo eso, de habernos escuchado y haber escuchado a expertos, después de haber podido reflexionar, y si entonces hubiera de verdad esa citada demanda social, tal vez una ley habría seguido saliendo adelante, aunque muchos hubiéramos deseado que no. Es posible que al menos hubiera salido con más matices, pero nunca llegamos a hablar. Pues estamos ya de vuelta, hemos escuchado esa reflexión de José María Rodríguez Olaizola y ahora ya sí presentamos a nuestro siguiente invitado. Él es Jacinto Batiz, es médico, profesor del Máster de Atención Integral en Cuidados Paliativos y director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. Profesor Jacinto Batiz, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no le podían haber puesto mejor nombre al instituto, Instituto para Cuidar Mejor. Sí, así es. Lo que pretende ese instituto es tratar de divulgar lo que son los mensajes de cuidados paliativos a la sociedad, tratar de ayudar en la formación a profesionales y a cuidadores e investigar en los cuidados paliativos para innovar y así de esta manera, como consecuencia, poder cuidar mejor a las personas. Profesor Jacinto Batiz, ¿en qué momento está el ánimo de los profesionales de los cuidados paliativos en España tras la aprobación de esa ley de regulación de la eutanasia? Bueno, los ánimos de los profesionales de cuidados paliativos siempre están bien porque lo que queremos es seguir trabajando por nuestros pacientes y sus familias, ¿no? Pero claro, cuando se nos ha planteado esta situación nueva de que ahora, sobre todo los médicos con esta ley, nos van a, ya que nos dedicamos a cuidar a las personas, ahora nos van a dar otra función que va a ser la de administrar la muerte, pues esto nos ha dado una sensación de frustración y de desánimo, ¿no? Porque ensombrece un poquitín la función de la profesión nuestra como sanitarios. Precisamente por ahí va el último artículo publicado suyo, otra función del médico, administrar la muerte. Esto no se lo enseñaron en la Facultad de Medicina. No, a mí por lo menos no. A mí lo que me enseñaron fue, bueno, cuando salí de la facultad, como digo en ese artículo último que he publicado, me enseñaron a tratar de curar y tratar las enfermedades del enfermo. Luego fui aprendiendo poco a poco que además tenía que prevenir de que no enfermara y si no lo conseguía, curarle. Tampoco me enseñaron qué tenía que hacer si no era capaz de resolver ni una cosa ni la otra. La fui aprendiendo ya con el ejercicio profesional y me di cuenta que también había que paliar y cuidar al enfermo cuando no era posible curarle, ¿no? Pero claro, ahora
nos dan esta otra misión, yo les digo a mis compañeros de la universidad, oye, ahora vais a tener que tratar de enseñar otra misión, otra función a los futuros médicos. Y qué triste, ¿verdad? Ujú. Me dice que el ánimo de los profesionales de cuidados paliativos, aunque está bien, pero bueno, está un poco tocado. Esto era en la profesión médica, esto era una demanda de la profesión médica. ¿Había una interpelación, un debate en la profesión médica sobre la necesidad de regular la eutanasia en España? No, lo que sí había un debate y un interés, y por eso también estamos un poco desanimados de alguna manera con esta ley, porque seguimos sin tener una ley nacional de cuidados paliativos. El debate que nosotros planteábamos era un debate asistencial, que teníamos que dar la oportunidad que todos los ciudadanos de nuestro país tuvieran acceso a los cuidados paliativos independientemente del lugar donde residan, ¿no? Que no dependa del código postal, porque hay 9 comunidades autónomas que tienen desarrollada la ley autonómica de cuidados paliativos y sin embargo hay 8 que no la tienen, por lo tanto estamos en desigualdad. Sí, y ahora, dentro de unos meses, todos los ciudadanos tendrán derecho a solicitar la ayuda a morir con la ley de la eutanasia en todas las comunidades autónomas porque es una ley nacional y sin embargo seguiremos sin tener derecho a los cuidados paliativos. Por eso digo, siempre lo he manifestado, que hay una ley para todos, pero los cuidados paliativos es para pocos. Ujú. Claro, siempre desde el ámbito de los cuidados paliativos siempre se ha dicho que es la asignatura pendiente, una de las asignaturas pendientes de la sanidad, del sistema sanitario público español, otro probablemente sea todo lo que tiene que ver con la enfermedad mental, pero en esta ocasión podría ser ya una asignatura perdida. No, entendemos que perdida no. Lo que pasa es que, claro, depende de la voluntad política de nuestros gestores, ¿no? Y ya vemos que la voluntad va por otra línea. Entonces, esperemos que cambien o que traten no sé, de cambiar de actitud, porque hay cada año hay más de 80.000 personas que no tienen acceso a esos cuidados y que lo necesitan. Por lo tanto, eso sí que es una demanda social, ¿eh? La ley de la eutanasia es una demanda social, pues hay 200 y pico países en todo el mundo y sin embargo hay muy pocos países que la tienen legalizada. Por lo tanto, no debe ser una demanda, por lo menos a nivel mundial, no debe ser una demanda tan importante. Distintos estudios que hay sobre la demanda de los pacientes en el deseo de adelantar su muerte, cuando son atendidos adecuadamente en un servicio, en una unidad de cuidados paliativos, la solicitud de eutanasia es muy escasa, ¿no? Por lo tanto, nosotros no vemos esa demanda. Ujú. Sí, decía usted que hay 9 comunidades autónomas que han desarrollado su ley de cuidados paliativos, otras 8 que no. La ley que se ha aprobado tiene alcance nacional. Claro, había gente que planteaba, se ha planteado desde algún partido político, que bueno, que se puede hacer una aplicación sui generis de la ley nacional. Esto no sé si se hará o no se hará, pero esto no habla bien de la seguridad jurídica de nuestro país. Estamos otra vez en el lío este de las comunidades autónomas y de la famosa gobernanza. Esto no puede ser la solución, bueno, la solución en caliente para un tema como el de la eutanasia, ¿no? Pues entendemos que no. Yo creo que de alguna manera en este momento es importante que los cuidados paliativos que hemos comprobado que son una necesidad se transformen en un derecho. Y como he dicho, solamente tienen derecho aquellos ciudadanos que residen en comunidades autónomas que tienen aprobadas estas leyes autonómicas. ¿Y por qué lo han hecho así? Porque se estaba tardando en hacer una ley nacional y algunas sensibilidades políticas de las distintas comunidades autónomas han visto la necesidad de hacer de aprobar estas leyes autonómicas, pero quisiéramos que esto fuera a nivel nacional para que haya una libertad de elección, como dicen, ¿no? Con la ley de la eutanasia, porque en este momento en aquellas comunidades autónomas que no tienen una ley autonómica de cuidados paliativos, lo único que pueden elegir como derecho es la ayuda a morir, ¿no? Pero no la ayuda a morir bien
y que le cuiden mientras llega su muerte con unos cuidados adecuados, ¿no? Ujú. ¿Los defensores de la eutanasia se han apropiado de ese concepto de muerte digna? Bueno, entendemos que sí, pero incluso es que nosotros no pensamos que el objetivo de los cuidados paliativos tiene que ser una muerte digna, ¿no? Ninguna de las leyes autonómicas aprobadas, como he dicho, de las 9, se titulan Ley de Muerte Digna. Lo que pasa que coloquialmente y en medios periodísticos se denomina así, pero la muerte no, o sea, los cuidados paliativos no tienen como objetivo que la muerte sea digna. Lo que tiene objetivo es que el proceso de morir sea digno, que la vida que le queda hasta la muerte sea digna. Y esto es lo que nosotros creemos que bueno, que la muerte digna no creemos que es adecuado, ¿no? Por eso no estamos de acuerdo con esa definición. Sí, digamos que hay batallas que se dan en el campo de batalla del lenguaje y hay batallas del lenguaje que hemos perdido. ¿Qué supone para una sociedad la regulación de la eutanasia en los términos en los que se ha aprobado en España? Pues hombre, para un sector de la sociedad que considera que esto es un apoyo a la libertad de la persona, pues estarán contentos. Pero si, si en un momento determinado lo ven en sus familiares concretos que están pasando por momentos difíciles al final de la vida y que no pueden tener unos recursos adecuados para ser bien atendidos en los hospitales o en sus domicilios, por personal bien formado y dedicados a los cuidados paliativos, pues entonces se darían cuenta que efectivamente esa libertad no es tal libertad. Por eso pienso que sería importante, ¿no? Que lo mismo que se enfatiza en la necesidad de que se pueda elegir y que se tenga esa ley de eutanasia, que también podamos tener en la misma voz en los medios de comunicación lo importante que son los cuidados paliativos, la atención médica al final de la vida, de calidad. Aunque los gestores políticos nacionales argumentan que esa atención ya está garantizada en el, diríamos, en la oferta de servicios del Sistema Nacional de Sanidad, ¿no? Y entendemos que no es así. No es así porque depende de cada uno de los centros o cada una de las instituciones hospitalarias o de atención primaria, si están bien formados y si están bien concienciados con lo importante que es atender bien al final de la vida. Profesor Jacinto Batiz, en este debate parece que nunca, o sea, parece que no está bien hablar de dinero, ¿no? Porque es un tema como que repele mucho, ¿no? Que parece incluso un tanto obsceno, pero a todo el mundo, a primera vista, a poco que haga un análisis de la realidad y de la situación, sabe que los cuidados paliativos son más caros. Bueno, esta es una creencia, yo creo, desde mi punto de vista, errónea, ¿no? Porque son más caros al principio cuando hay que montar esos servicios. Pero le aseguro que si están esos servicios bien montados, al final ahorran dinero, porque habrá menos pacientes que tengan que recurrir a servicios de urgencias o servicios hospitalarios porque son bien atendidos en su domicilio, con lo cual será una inversión que a primera vista y de primeras puede ser importante, pero a largo plazo va a ser rentable. Sin embargo, bueno, la eutanasia no parece que va a ser muy cara, ¿no? Porque practicar una eutanasia aplicando una inyección con medicamentos letales o facilitando la medicación al paciente para que él se las autoadministre con el suicidio médicamente asistido, pues esto no parece que hay que emplear muchos recursos. Sin embargo, para cuidados paliativos hay que emplear recursos en formación para que los profesionales estén bien formados, pero es que esto a la larga es rentable. Esto es lo que ocurre cuando nos compramos unos zapatos baratos, nos vamos a tener que comprar otros al año siguiente porque se nos van a estropear, pero si invertimos en comprarnos unos más caros, seguramente vayamos a ahorrar a lo largo de los años, ¿no? Y aquí, pues, aunque la comparación no es muy correcta, pero creo que tendríamos que tener la misma idea, ¿no? Uh -huh. En ese Creo artículo... que los cuidados paliativos
creo que los cuidados paliativos no solamente son rentables desde el punto de vista económico, sino son rentables desde el punto de vista humano. Y estas dos rentabilidades son las que aportan, de alguna manera, los cuidados paliativos. En ese mismo artículo usted plantea, bueno, pues eso, el debate el debate íntimo, individual, el debate de conciencia en el que van a estar muchos médicos una vez que se salga adelante este proyecto de ley. Y hay otra cosa que plantea que me ha llamado mucho la atención, y es esa reflexión no solamente de la profesión médica, sino de la sociedad española sobre lo que hace sufrir realmente a una persona. Le puede hacer sufrir la enfermedad, pero hay otros elementos, hay otras circunstancias que pueden hacer sufrir a una persona hasta tal punto de sentirse como una carga, como un estorbo para su familia y de pedir esta solución final. Hay que tener en cuenta que el enfermo es una persona y la persona tiene 4 dimensiones: la dimensión biológica, la dimensión psicológica, emocional, la visión social o familiar y la dimensión espiritual o trascendental. Si nosotros queremos tratar de evitar ese sufrimiento que también tiene estas 4 dimensiones, pues tenemos que abordar las 4. No podemos resolver su problema físico, pero el paciente socialmente puede estar sufriendo. Y le pongo un ejemplo: el paciente de 54 años, cabeza de familia, que tiene un cáncer y que sabe que va a fallecer en poco tiempo y que no tiene dolor porque se lo estamos resolviendo, pero sin embargo está sufriendo porque ve que su hijo, que está en la universidad, no va a poder seguir con los estudios universitarios porque su madre, su mujer, en este caso, no va a poder hacer frente a esos gastos. Y esto le está haciendo sufrir. Por eso esto también se lo tenemos que resolver. ¿Cómo? Pues yo se lo cuento porque es una experiencia que hemos tenido. La trabajadora social de nuestra unidad se encarga de buscar un recurso para poder financiar esos estudios para cuando el padre de este chico haya fallecido, y que yo, cuando lo hemos conseguido, se lo ofrecemos al paciente y le decimos: mira, ya no te tienes que preocupar por esto, cuando tú no estés, tu hijo podrá seguir estudiando porque hemos conseguido una beca para ello. Luego se tendrá que esforzar él como se está esforzando, pero estate tranquilo. Y el paciente entonces nos dice: doctor, ahora sí que me puedo morir tranquilo porque ya esto ya no me va a hacer sufrir. Por eso es importante que tengamos en cuenta que se puede sufrir por esto. Se puede sufrir, como decía, porque se siente una carga. Ese paciente que también te dice: por favor, ayúdame a morir cuanto antes. La persona mayor que le están cuidando los nietos y los hijos y ve que sus hijos no pueden ir a ese viaje que habían programado, o sus nietos no pueden preparar bien los exámenes. Cuando les demuestras que lo están haciendo porque están agradeciendo todo lo que él ha hecho por ellos, entonces cuando se da cuenta le hemos dado sentido a su vida y dice: doctor, es verdad lo que usted me dice, voy a aprovechar el cariño a mis hijos hasta que llegue mi muerte. Hay que dar un sentido a la vida, como decía Nietzsche, ¿no? El que tiene un sentido para vivir puede soportar casi cualquier cómo, y esto es importante. Y en el terreno espiritual igual, ese sentido de la vida trascendental es muy importante, sobre todo para aquellas personas que tienen fe, ¿no? Sí, bueno, ahora que ha tocado usted este tema, pero defender la vida o manifestarse en contra de la eutanasia no es una cuestión de confesión religiosa, de tener fe o no tener fe. No, yo creo que la vida está por encima de todas las creencias, ¿no? Y yo creo que es muy importante tratar bueno, yo siempre digo que con los cuidados paliativos intentamos eliminar el sufrimiento de las personas. Y sin embargo, con la eutanasia, que el objetivo, según los que la defienden, también es eliminar ese sufrimiento, pero claro, eliminan también a la persona que sufre. Y esto es lo que nosotros creemos que podemos resolverlo si hacemos unos cuidados paliativos de calidad. Por eso, independientemente de la fe que se esté profesando, desde el punto de vista profesional, nosotros estamos intentando ofrecer aliviar el sufrimiento de las personas sin tener que eliminar a quien lo sufre, ¿no? Profesor Jacinto Bantiz, una última cuestión. Todo este tema de la regulación de la ley de la eutanasia se ha hecho en un momento económico, social, sanitario, político, incluso diría yo hasta emocional y espiritualmente muy complicado para España y para el resto del mundo. En febrero
marzo del año pasado, pronto ya cumpliremos un año, se declaró esa pandemia mundial. Hemos visto imágenes muy dolorosas de nuestros mayores, de personas que han muerto solas, de personas en las que, bueno, por ejemplo, ha habido errores trágicos como cambiar las identidades. Digamos que hemos visto, por un lado, esa cara de esa sociedad que se preocupa por esos muertos, por esos fallecimientos, por sus mayores, la situación de las residencias de ancianos, pero por otro lado hemos tramitado, el Gobierno de España ha tramitado esta ley sobre la regulación de la eutanasia. Es un poco paradójico, es un poco contradictorio, ¿no? Sí, esto nos ha hecho pensar que de alguna manera nuestros políticos no han tenido una exquisita sensibilidad al tema, porque por un lado, con esta pandemia hemos estado cerca de la muerte y lejos de las familias, que esto ha hecho sufrir no solamente al enfermo, sino a la familia y a los profesionales. Y sin embargo ahora se nos plantea cómo tenemos que tratar de, pues eso, asumir aquella petición de quienes quieran adelantar su muerte. Entiendo que en este momento no era oportuno. Esta ley puede ser oportuna en otro momento, pero en esta no. Yo pienso que por dos causas no es oportuna. Una es porque, como usted bien ha dicho, no era el momento ante la pandemia, y segundo porque como decía ya la OMS en 1990, un gobierno que legisle sobre la eutanasia sin haber legislado previamente sobre cuidados paliativos no tiene cierta lógica, no es un gobierno responsable. Y yo creo que primero habría que haber resuelto el tema de la atención médica al final de la vida. Pues profesor Jacinto Batiz, profesor del Máster de Atención Integral en Cuidados Paliativos, director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. Muchísimas gracias por estos minutitos para Radio Televisión Diocesana, y bueno, seguro que habrá ocasión de volver a contar con su sabiduría, no solamente profesional, científica, sino también vital, ¿no? que es tan importante. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Una cuestión más que se me había pasado. Y los medios, aunque lo han dicho anteriormente cuando hemos hablado del lenguaje, y los medios de comunicación, porque en este medio nuestro nos gusta mucho hacer autocrítica y que nos critiquen, si así se merece. ¿Y los medios de comunicación, cuál ha sido su papel a la hora de manejar esta realidad? Bueno, el papel de los medios de comunicación es fundamental, pero creo que han empleado siempre aquellas situaciones muy emotivas desde el punto de vista de casos extremos, y en base a eso han hecho o han trasladado a la sociedad estas situaciones para hablar del tema de la eutanasia, cuando muchos de los casos que se han expuesto en los medios de comunicación a lo largo de los últimos años no tenían que ver con la eutanasia. Empecemos por la de Ramón Sampedro. Su situación no era un tema de eutanasia, era un tema de ayuda a morir, suicidio compasivo, etcétera, pero de alguna manera los medios de comunicación sacaron a debate el tema de la eutanasia. Por lo tanto, yo creo que también había que aprovechar que lo mismo que se sacan estos temas, se saquen el tema de paliativos, que sería muy importante, porque la sociedad, piensen que la sociedad lo que va a entender a veces es lo que ven y escuchan y leen en los medios de comunicación. Por lo tanto, les tenemos que contar todo, no solamente una parte. Y yo creo que esto es una responsabilidad de los medios de comunicación. Por eso, el Instituto para Cuidar Mejor, una de las funciones es también transmitir mensajes a la sociedad para que tengan luego criterios de opinión adecuada y personales, ¿no? Pues muchísimas gracias. Reitero nuestro agradecimiento, nuestra disponibilidad a contar con su voz y con todos aquellos que en nuestro país están en ese ámbito de los cuidados paliativos y también con ese Instituto para Cuidar Mejor. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues hasta aquí el tiempo de enfoque, aquí en Canal Diocesano. Un martes más hemos estado con todos ustedes y un martes más nos despedimos con ganas de volver a verles la semana que viene. Buenas noches. Muy buenas, gente de todos lugares, de todos sitios, de tantos sitios que podemos vernos aquí a través de la pantalla. Una pena lo de no tocarnos, no encontrarnos, pero bueno, podemos estar en este evento tan importante, en este momento tan importante
en este encuentro tan importante que han tenido la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Fundación Vivo Sano, para regalarnos un proyecto precioso que es la monografía en torno a las comunidades compasivas. Un instrumento que va a hacer tanto bien, un instrumento tan serio, una publicación de este tema en profundidad con especialistas del mundo entero, en español por primera vez. Bueno, merece la pena juntarnos y merece más la pena el montón de gente especialista e impresionante que vamos a tener en este rato, ¿vale? No me paro mucho más, que yo soy el que menos entiendo de esto. Soy Migueli, para todos ustedes y ustedes, con todo el cariño. Y presento al presidente de la SECPAL, a Rafa Mota, a un médico internista fantástico que decidió, pues bueno, me voy a poner a cuidar. Y me voy a poner más, me voy a poner a investigar, me voy a poner a abrir los brazos a más cosas, como todo esto del mundo de las comunidades compasivas. Adelante, Rafa. Bueno, gracias, Migueli. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que estoy especialmente satisfecho de estar aquí para presentar la monografía de comunidades compasivas. Una monografía donde hay muchísimo trabajo detrás y quiero agradecer a Silvia como coordinadora del grupo de la SECPAL de comunidades compasivas por llevar a cabo, ¿no? Por promover este proyecto y un agradecimiento especial a todos y cada uno de los autores, porque desde la generosidad, sin interés ninguno, han podido plasmar en esta monografía toda su experiencia y conocimientos para dar herramientas, ¿no? a otros profesionales para que puedan desarrollar comunidades compasivas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué la SECPAL, ¿no? ¿Por qué la Sociedad Española de Cuidados Paliativos pone en marcha una monografía de comunidades compasivas, ¿no? Pues probablemente porque muchas de las iniciativas, de los proyectos, de los programas de comunidades compasivas a lo largo del mundo tienen su origen, ¿no? en profesionales de cuidados paliativos. Profesionales de cuidados paliativos que detectamos cuál es la falta cuando atendemos a pacientes, a personas enfermas en final de vida, en sus domicilios, en los hospitales, en los centros sociosanitarios, y vemos cómo hay mucha soledad, muchas dificultades, mucho agobio por parte de los familiares, y cómo alrededor de todas esas personas suele haber amigos, vecinos, ciudadanos que quieren ayudar y no saben cómo, porque como sabemos, hablar de la muerte, hablar del sufrimiento, hablar del final de vida, hablar de enfermedades avanzadas, pues nos cuesta, ¿no? Y quizás uno de las características de este movimiento de comunidades compasivas precisamente tiene mucho que ver con la sensibilización, con la concienciación de los ciudadanos, con la formación y capacitación a la hora de cuidar y acompañar en estos procesos de final de vida, ¿no? Y creo que desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos tenemos que favorecer y dar esas herramientas a muchas personas que seguramente en su barrio, en su distrito, en su hospital, en su universidad, en su escuela, en su empresa, pues puede poner en marcha iniciativas para que en definitiva el proceso de final de vida se viva con mejor calidad de vida y que sea con mucho menor sufrimiento cuando uno se siente cuidado y acompañado por personas, por afectos y por las personas de su entorno, ¿no? Por eso, desde aquí, bueno, pues darnos la enhorabuena, y quería felicitar también a la Fundación Vivo Sano, ¿no? como patrocinador, ¿no? de esta monografía, que lo ha hecho posible, y en especial a José María, ¿no? su presidente, porque una tarde de agosto a 40 grados fui capaz de explicarle en qué consistía y decir, adelante, vamos a ello, ¿no? Así que espero que podáis disfrutar de esta jornada, de este evento, y que luego podáis leer esta monografía para poner en marcha cada vez más comunidades compasivas a lo largo del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a la SECPAL. Muchas gracias a una junta directiva absolutamente activa, inquieta y alucinante que tiene, ¿no? Que está eso, con el trabajo que tiene ya de por sí, pues buscando metas nuevas, ¿no? Proyectos nuevos, retos nuevos, ¿no? Y Rafa, como un torero, una tarde de agosto, pues
hace una faena y convence a la Fundación para sacar adelante esta maravilla, ¿no? En definitiva, es seguir hablando de los principios, del cuidar y del final de la vida y decirle a la gente que no tiene, a la gente que más necesita, cantarle: pero te tengo que decir que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Pero te tengo que decir que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Tú eres quien tiene la necesidad, quien está sola, enferma, quien tiene estas dificultades, pero no puedo vivir sin ti, no voy a estar completa, hasta que no esté yo también preocupándome, cuidando, y todos vivamos esto de ser una auténtica comunidad, ¿no? Bueno, de todo esto y este reto que nos lanza la SECPAL, nos va a hablar ahora Paola Rivera. Paola es una superespecialista, psicooncóloga y especialista en cuidados paliativos, y es la jefa de proyecto de Al Final de la Vida, que dentro de toda la grandísima fundación Vivo Sano. Y Paola nos va a dar una serie de claves fantásticas, como desde su experiencia enorme que tiene. Adelante, Paola. Gracias, Miguel, y gracias a todos por acompañarnos en esta celebración de el Día Internacional de los Cuidados Paliativos. Y gracias también a SECPAL por querer dar visibilidad a las iniciativas que hasta el momento se vienen desarrollando por toda Iberoamérica sobre comunidades compasivas y por recogerlas en esta primera monografía en español de forma tan clara y descriptiva para promover el desarrollo de estas comunidades en cualquier parte del mundo. Desde la iniciativa Al Final de la Vida, desarrollada por la Fundación Vivo Sano, creemos en la importancia y en la urgencia de la implicación de cada individuo en la transformación de su propia comunidad. Y dentro de una idea de común humanidad, algo que nos conecta es que sin distinguir dónde vivamos, todos conocemos en nuestro entorno cercano alguna persona mayor o algún abuelo o abuela frágil a la que ya por la naturaleza los años le pesan, o alguna persona con enfermedad crónica avanzada de quien sabemos que la enfermedad no va bien. Estas personas pueden contar en mayor o menor medida con cuidadores o con equipos que cubren sus necesidades médicas y también sociales. Pero también todos sabemos que esos recursos son limitados y quizás en muchos lugares son precarios o incluso inexistentes. Y aquí es donde entra en juego la importancia de esta implicación personal en esta transformación comunitaria, en la que cada persona con sus recursos de tiempo, de dinero, de formación, se compromete de forma activa a cuidar y servir en este entorno cercano. Esto es lo que justamente se busca en una comunidad compasiva, en donde todos los agentes de la comunidad, ya sean vecinos, estudiantes, el gobierno local, e incluso las parroquias o comerciantes, se unen como eslabones organizados y sostenibles para complementar la atención asistencial del sistema sociosanitario en cada región. Y siguiendo con esta idea de común humanidad, otra realidad en nuestras culturas es que cada una, a su manera, afronta la idea del proceso de final de vida y de enfermedad como un tabú. Y por esta razón es fundamental volverle la cara al sufrimiento, creando espacios de diálogo, de reflexión y de aprendizaje en torno a los cuidados paliativos y el final de vida. Aquí se puede construir una nueva cultura que respete y normalice la muerte como un proceso vital y que cuide la vida aún en los últimos momentos. Hace tan solo un par de generaciones las personas fallecían arropadas por familiares, allegados y vecinos, y en el periodo de final de vida había un motivo de encuentro, de compañía y de apoyo. Y ahora vivimos en una sociedad que tiende al individualismo, en donde las familias cada vez más son por diferentes razones más reducidas,
y en donde la esperanza de vida alcanza ya los 80, 85 años y mucha gente muere sola. Por esto debemos recuperar esta humanización y no podemos quedarnos pasivos ante esta realidad tan evidente. Las personas que nos rodean necesitan nuestro apoyo y compasión, que no es otra cosa que fomentar el reconocimiento y la empatía por el dolor del otro, con una intención genuina de aliviar ese sufrimiento y pasar a la acción para hacer parte del cambio en el cuidado de quien lo necesita. Y esto es en lo que en realidad es la compasión, una actitud innata de cuidar y de servir para el bienestar de muchos otros, algo que todos en todas partes venimos haciendo sin darnos cuenta hasta el momento. Por tanto, es importante implicarnos y sumar en el cuidado de quienes lo necesitan, sensibilizando, formando y equipando a nuestras comunidades con recursos, porque somos parte del cambio y porque el buen morir es cosa de todos. Gracias a todos una vez más. Gracias, Paola. Muchas gracias por tus reflexiones tan inteligentes y tan bonitas, ¿eh? Sobre esto de la común humanidad y sobre la compasión, ¿no? Que a veces equivocan con la pena y con la lástima y no tiene nada que ver esta maravilla que tú estás diciendo, ¿no? Y esta llamada tan interesante, ¿no? A compartir desde ya, pues nuestros recursos, nuestras ganas, nuestro saber, nuestro cariño, nuestro tiempo, ¿no? Quizá compartir también la presencia, a compartir nuestra sombra. Te regalo mi sombra para el sol del camino, para andar a tu lado rendido. Te regalo mi sombra para que sigas conmigo, para hacerte más leve el camino. Te regalo mi sombra y mi amor y mis vicios, lo que soy, lo que tengo de amigo. Te regalo mi sombra si te sientes perdido. No soy guía, no, pero quiero ir contigo. Quiero ir contigo, quiero estar contigo. Quiero ir contigo y quiero estar contigo cuando peor estás, cuando más falta te hace, ¿eh?